nosotros dar inicio a la conferencia sobre diseños de estructuras de concreto con muros mediante el sistema Tilt-Up, Experiencias USA, a cargo del PhD Alberto Ramírez, quien es gerente de proyectos en Tatum Smith Welcher Engineers, Inc., USA. Es miembro de diversas asociaciones internacionales, es investigador y consultor internacional y actualmente se desempeña como revisor en diversas revistas científicas. Muy buenas noches, ingeniero Alberto Ramírez. Es un honor darle la bienvenida a esta conferencia. Bueno, esta noche vuelvo a recalcar nuevamente, ¿no? Por la invitación del grupo PIS concreto, ¿no? Voy a hablar de mi experiencia con el uso del sistema Tilt-Up, ¿no? En el diseño de estructuras, ¿no? Este sistema es usado desde más de 100 años, ¿no? Para ordenarnos en el trayecto, ¿no? Voy a hablar un poco de la reseña histórica, cómo hace este sistema, consideraciones en el diseño, ¿no? Procesos constructivos, ¿no? Les voy a presentar algunas fotografías, videos, soluciones técnicas que hemos podido hacer durante la construcción, ¿no? Se presentó dos tipos de problemas, ¿no? A veces hemos tenido en algunos proyectos varios, pero en este proyecto solo hemos tenido dos inconveniencias, conclusiones y recomendaciones, ¿no? Supongo que muchos de ustedes se preguntan qué es un sistema Tilt-Up, ¿no? Es una construcción, ¿no? La construcción Tilt-Up es un método donde los paneles de los muros de concreto son formados en el piso, ¿no? Y luego son levantados mediante el uso de grúas, ¿no? En 1903, ¿no? Thomas Edison, ¿no? En una de sus conferencias, ¿no? Nos da esta palabra, ¿no? Dice: la construcción Tilt-Up elimina la costosa y engorrosa práctica de construir dos paredes de madera para obtener una pared de concreto, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Para hacer el vaciado de concreto tenemos que hacerle netamente nuestro encofrado, ¿no? Y posiblemente en ese tiempo la mano de obra, el sistema de concreto en los Estados Unidos era bien costoso, y hasta ahorita es costoso, ¿no? Por tal razón, muchas de las empresas constructoras optan a usar el sistema Tilt-Up, ¿no? Poco hemos hecho concretos vaciados en la obra, ¿no? En 1918, ¿no? La primera construcción, ¿no? Con el método Tilt-Up se da en Illinois, ¿no? Se construye una iglesia metodista a cargo del arquitecto Robert Aiken, ¿no? Luego, él fue el pionero que construyó, ¿no? Se arriesgó a construir, y es considerado como el padre del Tilt-Up. Sin embargo, ¿no? La idea principal no nació de Robert Aiken, ¿no? Había nacido principalmente por Dan Masser, ¿no? Dan Masser era un empleado en la empresa Portland Cement. Y luego de un cierto tiempo, él se había convertido en el principal de PSA, ¿no? A finales de la década de los 50, ¿no? Ya aparecen las grúas móviles, ¿no? Con la aparición de las grúas móviles, la construcción de estos almacenes de 20 pies de alto y con paneles que pesaban cada panel 20 toneladas, fueron muy simples, y eso hizo que los constructores podían colocar 12 paneles por día, ¿no? A medida del transcurso de los años, ¿no? En nuestra actualidad, ¿no? Podemos contar con potentes equipos. Entonces ahora los paneles pueden llegar a pesar más de 40 toneladas, ¿no? Que son muy comunes ahora, ¿no? Y un contratista experimentado, ¿no? Puede colocar 30 paneles de este tipo por día. Como les vuelvo a recalcar nuevamente, ¿no? El sistema de Tilt-Up es usado más de 100 años en los Estados Unidos, ¿no? Y se ha construido muchos tipos de edificaciones, ¿no? Como los almacenes, centros comerciales, edificios de oficinas de poca altura, naves industriales, bibliotecas, estacionamientos de bomberos, hoteles, estacionamientos. Bueno, lo último que hemos hecho es el Safe Room, ¿no? Utilizando las normativas FEMA. Es un cuarto de refugio, ¿no? El Safe Room netamente
es construido en los colegios, ¿no? Es una normativa que los colegios deben contar con Safe Room cuando hay un evento de tornado. Entonces, los alumnos rápidamente pueden ir a ese lugar para poder refugiarse, ¿no? La nota importante, ¿no? Que todas estas edificaciones han sido construidas por un constructor especializado en el sistema TILTAP, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Ahora, ¿qué hacer frente a un proyecto? ¿No? A veces cuando tenemos un proyecto nuevo, tenemos que preguntarnos siempre o coordinar con alguien, ¿no? Tenemos que empezar a planificar o planear con el responsable del proyecto, en este caso el arquitecto, o puede ser con el ingeniero responsable o con el contratista. Para explicarlos un poco del proyecto, cómo funciona en los Estados Unidos, ¿no? Todos los proyectos de infraestructura lo encabeza el arquitecto, ¿no? Luego siguen los conformados por los ingenieros, ¿no? O sea, el arquitecto es el que comanda y arma su equipo con todos los ingenieros, ¿no? Y el contratista, que es el brazo derecho del arquitecto, ¿no? Prácticamente los proyectos son definidos entre el arquitecto y el contratista y el dueño que lo va a hacer, ¿no? También tenemos que empezar a pensar los diseños preliminares, ¿no? Tenemos que analizar cuáles son nuestras limitaciones en ese proyecto, ¿no? ¿Qué problemas podemos tener frente a otros típicos diseños, ¿no? O debemos de pensar más allá de papel, ¿no? O, como dicen los americanos, tenemos que pensar fuera de la caja, ¿no? O sea, no todos los proyectos son únicos o son iguales, ¿no? Tenemos que tratar que cada proyecto, por más que sea semejante, sean diferentes, ¿no? Esa es la regla número 1, ¿no? Debemos de analizar suposiciones, ¿no? Realizadas por el contratista en la propuesta del proyecto. Puede haber sido por un sitio limitado, tamaño de la grúa o clima, ¿no? Esto es importante porque, como lo había dicho anteriormente, ¿no? Bueno, a veces los proyectos ya vienen netamente conceptualizados por los contratistas con la ayuda del arquitecto, ¿no? Y a veces nos hacen llegar los planos simplemente para poder ayudarlos o para poder guiarles, si podemos mover una columna o cambiar el tamaño de los paneles o de esa forma, ¿no? También es importante planificar, ¿no? La planificación es importante, ¿no? Decidir cómo podemos abordar el proyecto, ¿no? Cómo podemos empezar, ¿no? A veces tenemos proyectos que son bien complejos, ¿no? Y no sabemos por dónde empezar, entonces tenemos que empezar a ver, estudiar por dónde debemos abordar el proyecto, ¿no? Ver si existen problemas únicos a considerar, ¿no? Por ejemplo, en las fotos que les voy a mostrar más adelante, ¿no? Cuando hemos hecho la construcción para el sistema TILTAP para el uso de los cuartos de refugio, hemos estudiado 3 propuestas, ¿no? Una de las propuestas fue utilizar mampostería, ¿no? Era una altura de 34 pies, más o menos alrededor de 6 a 9 metros de altura, ¿no? Puro mampostería. Otro era utilizar concreto preesforzado, ¿no? Y el sistema TILTAP, ¿no? Bueno, dentro del sistema TILTAP también el contratista nos hizo analizar 2 opciones, ¿no? Utilizando simplemente muros sólidos, puro concreto, o utilizando con insulaciones, ¿no? O sea, es como un sándwich, ¿no? Utilizar primero tener un panel, pero como un sándwich, que al medio se pone un sistema para, que es la temperatura, ¿no? Luego, también es importante la división de los muros de los edificios TILTAP, ¿no? Porque este va a determinar la división de cada muro en paneles, las formas de cada muro, ¿no? Posiblemente vamos a tener muros que va a pasar por la mitad de las puertas o por la mitad de las ventanas. Lo más recomendable es no tener esos tipos de muros, ¿no? Porque aumenta la complejidad del análisis, ¿no? Determinar la ubicación de las uniones entre cada panel, ¿no?
Eso es muy importante, coordinar con el arquitecto, ¿no? Siempre coordinar con el arquitecto, con el ingeniero de estructuras metálicas y contratistas, ¿no? El ingeniero de estructuras metálicas, ¿no? Todo el contorno del edificio va a ser muros tilta, pero al medio del edificio tenemos que tener ya sea columnas de estructuras metálicas o podría ser también con columnas reforzadas, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de estructuración tenemos en el interior del edificio, ¿no? El objetivo principal de los tamaños de los paneles es maximizar el peso, ¿no? O el tamaño de los paneles, ¿no? Entonces, y minimizar las juntas en los paneles, ¿no? La división de los muros de edificio, ¿no? Sí, tenemos que considerar los factores, ¿no? La capacidad y alcance de la grúa, ¿no? Pues esto es importante, ¿no? O sea, un contratista posiblemente no tiene la capacidad de tener una grúa de, de gran capacidad que puede levantar un panel de 40 toneladas, ¿no? O simplemente el terreno no lo permite, ¿no? El terreno es muy pequeño, ¿no? Entonces no va a contar con una grúa de gran capacidad, ¿no? Disposición de estructuras metálicas, ¿no? Ubicación de los soportes, típicamente pueden ser empotrados o embebidos en los muros, ¿no? Ubicación de aberturas, ¿no? Adecuadas de ancho, de muro, entre las aberturas, ¿no? Especialmente cuando tenemos los paneles, ¿no? Con aberturas, ya sea puertas o ventanas, tenemos que tener un ancho adecuado del muro, ¿no? De tal manera eso puede soportar todo el peso del muro que va a estar encima de las aberturas, ¿no? O sea, los extremos posiblemente van a actuar como columnas, ¿no? Aberturas de dinteles, ¿no? Posiblemente cuando las aberturas son muy anchas o las ventanas son muy amplios, ¿no? Tenemos que pensar poner una viga de cabecera, ¿no? También las aberturas apiladas verticalmente, ¿no? Tenemos ventanas apiladas en forma vertical, ¿no? Ubicación de los desniveles de fundación, ¿no? A veces podemos tener zapatas con desnivel o fundaciones corridas con desnivel, ¿no? Yo podría decir que este no es recomendable para este sistema, ¿no? Pero a veces se presenta, ¿no? Y tenemos que dar simplemente solución al caso, ¿no? El diseño eficiente de los paneles favorece el costo de todo el proyecto, ¿no? Porque vamos a tener un tipo de modelo de encofrado, ¿no? Los costos de incrustación y conexiones van a ser casi en los mismos lugares, ¿no? En cambio, si vamos a tener diferentes tipos de paneles para un pequeño edificio, entonces nos incrementa el costo también, ¿no? Debemos planificar qué tipo de conexiones vamos a tener en las bases, en la esquina, entre el techo y las losas elevadas conectadas a estos tipos de muros, ¿no? Debemos pensar si el muro va a actuar solo como portante o también va a actuar como muro portante, ¿no? ¿No? Tipos de conexiones, ¿no? Van a ser las conexiones, van a ser soldadas o van a ser insertadas, perforadas, concretos vaciados en losa, ¿no? Entonces, todos esos tipos tenemos que ir pensando, ¿no? Conexión en la base puede ser con fundación continua o zapata, ¿no? Y retardado vaciado de losa, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso tengo, ¿no? Este es el muro tilt-up, ¿no? Es un muro que simplemente es atado con dos zapatas en el extremo, ¿no? O sea, todo el peso va a ser repartido en estas dos zapatas. En caso contrario, si tenemos una zapata continua o simplemente el muro va a ser, o sea, todo el peso va a ser distribuido uniformemente al suelo, ¿no? Por lo general, muchos de los contratistas prefieren tener una zapata continua, ¿no? Prefieren tener, para ellos es más fácil, posiblemente, el vaciado, todo eso, ¿no? En cambio, cuando es zapata, tienen que hacer el encofrado, posiblemente van a tener el mismo tiempo y lo recomendable para ellos simplemente es utilizar zapatas continuas. Las consideraciones en el diseño, ¿no?
Tenemos las normas, ¿no? El ACI 318, el American Concrete Institute, ¿no? El ACI 351-2R. Esta es una guía de diseño netamente para TILTAP, ¿no? Que ha sido separado de la norma ACI 318. El IBC, ¿no? El IBC, el International Building Code, ¿no? Esto también nos da referencias cómo estos muros tienen que ser tratados, ¿no? Bueno, no voy a simplemente voy a dar rasgos de lo que es consideraciones en el diseño, no voy a profundizar en el tema, ¿no? Las consideraciones en el diseño, ¿no? Mayormente las cargas que actúan en estos tipos de muros son las cargas axiales, por lo general son excéntricas, ¿no? Las conexiones de las viguetas o vigas que pueden ser en la cara de los muros o simplemente encima de los muros, ¿no? Pero se tiene que considerar una excentricidad, ¿no? Las fuerzas, ¿no? Pueden ser fuera del plano, ¿no? Las fuerzas fuera del plano, mayormente pues, las fuerzas de viento o sismo, no dentro del plano, porque si es dentro del plano el muro está actuando en corte, ¿no? Prácticamente el muro casi absorbe todo eso, ¿no? El momento secundario, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el efecto P delta, ¿no? Y condiciones el diseño se considera como un apoyo simple, ¿no? No hay mucho que decir, ¿no? Aquí, ¿no? Porque algunos consideran, ¿no? En esta parte como apoyo fijo, ¿no? Apoyo fijo. Y algunos especialistas dicen simplemente el diseño como apoyo simple, ¿no? Se van a lo seguro, pues, ¿no? En este diagrama pueden ver, ¿no? Tenemos el muro, ¿no? Con una altura, ¿no? Todas las cargas, ¿no? La carga axial, ¿no? Con su excentricidad, es el efecto, es la deflexión que va a generar el efecto P delta, ¿no? Por la carga por su peso propio, ¿no? Y es las fuerzas que actúan fuera del plano, ¿no? En la cara del muro, pueden ser el efecto de viento, la fuerza de viento y la carga del sismo, ¿no? Este es el momento primario, que por las cargas axiales y por las fuerzas laterales, ¿no? También más el efecto de P delta, ¿no? Por el peso, ¿no? Todo el peso por su deflexión, ¿no? Es el momento secundario, ¿no? O el efecto secundario, ¿no? Entonces, todo lo combinado es lo que nos va a hacer para el diseño, ¿no? El diseño de estos muros es un proceso iterativo, ¿no? Luego de haber tenido el momento aplicado, tenemos que determinar la deflexión, ¿no? La deflexión depende de la rigidez del muro, ¿no? Puede ser por el espesor del muro, la resistencia del concreto, la compresión y atracción, el área de acero y su ubicación en la sección del muro, la carga axial aplicada, la curvatura de flexión, ¿no? Al aumentar el P delta, tenemos que nuevamente hacer repetir el proceso hasta que converge, ¿no? No, es un proceso iterativo, ¿no? No, eso lo podemos generar en una hoja de Excel, todo eso, ¿no? Bueno, esos, como les había recalcado, ¿no? Que no voy a ahondar mucho en lo que es en el sistema de diseño, más bien aquí podemos ver en la parte del proceso constructivo, ¿no? Es el primer video que les presento del proyecto que habíamos hecho del Safe Room, ¿no? Este cuadro que están viendo de marco blanco es donde se va a construir el cuarto de refugio, ¿no? Utilizando el sistema TILTAP, ¿no? Este de acá es un proyecto de un colegio, ¿no? Que ha sido construido en la ciudad de Rogers, en el estado de Arkansas, Estados Unidos, ¿no? Como pueden ver el planeamiento, ¿no?
Por lo general, los sistemas tilt-up, como pueden ver en este video, mayormente se realiza en zonas planas, ¿no? Y, y eso es de gran ventaja, ¿no? Pueden ver lo que es el movimiento de maquinarias, ¿no? Esta parte se estaba avanzando lo que es una parte del colegio, nuevamente toda esta parte es mampostería, toda esta parte es sistema tilt-up, ¿no? En realidad es una construcción mixta, ¿no? Bueno, anteriormente habíamos visto el video que estaba haciendo la planación del terreno. Luego, acá tengo ya, luego de haber, se ha colocado lo que es la fundación, ¿no? Para los muros, ¿no? Es el enmallado alrededor del contorno. El enmallado de la fundación es doble capa, ¿no? Todo esto de acá, el contorno, esta parte del medio, están viendo esto de aquí, en la parte amarilla, ¿no? Uh, es un polietileno, ¿no? Que se usa por normativa. Y luego toda la parte que está achurado, ¿no? Es lo que se va a vaciar después cuando es colocado todos los muros tilt-up, ¿no? Lo primero que se va a vaciar en la losa es todo el área, lo que es amarillo, ¿no? Se tiene sus fundas de construcción, ¿no? Es un proyecto que es una escuela elemental en Rogers en el año 2017. Bueno, esto de acá, como les había indicado, ¿no? Toda la parte amarilla es lo que se va a vaciar la losa inicialmente. Esto de aquí. Acá en esta parte tenemos una conexión o una funda de construcción entre la losa que se va a vaciar después de levantar o colocar todos los muros tilt-ups, ¿no? Entonces, para tal razón ya tenemos nuestro sistema de diamantes para la construcción de juntas. Bueno, luego de vaciado la losa, ¿no? Por lo general, muchas de las losas son terminados pulidos, ¿no? Antes de colocar todo lo que es las estructuras, ya sea los muros tilt-up o las columnas de acero, las vigas, ¿no? Las villetas, ¿no? Muchas de las losas ya están terminadas como acabado final, ¿no? Posiblemente va a haber daños durante la colocación de las columnas, vigas, muros, pero van a ser resanadas luego, ¿no? Aquí podemos ver lo que es el armado de los paneles, ¿no? Netamente de los sistemas tilt-up, ¿no? Este es importante, ¿no? Para el contratista remarcar, ¿no? Cuál es la parte superior, ¿no? Es una anécdota, es cuando había visitado la obra, ¿no? Bueno, este es el arquitecto, ¿no? Me di cuenta que habían colocado todo al revés, ¿no? O sea, todo el enmallado estaba al revés y, y veo y les pregunto que si la parte superior del enmallado es la cara que va a ir hacia afuera, me dicen no, es la parte interna. Entonces el refuerzo colocado está muy mal, ¿no? Entonces ya habían avanzado como 4 o 5 paneles, ¿no? Lamentablemente pues, les tenía que decir que tenían que desarmar y nuevamente hacer todo el proceso, ¿no? Bueno, ahí fue responsabilidad del mismo contratista, ¿no? A veces muchos de los errores se generan en el sitio de construcción, es porque muchos de los subcontratistas no tienen la capacidad de leer o interpretar los planos, ¿no? O simplemente se dejan llevar por el sentido común por haber construido muchos sistemas similares, ¿no? Y esos errores a veces cuestan, ¿no? Y
supongo que le costó dinero al subcontratista, ¿no? Y trató que le dé una solución, pero lamentablemente las cosas se tienen que hacer correctamente, tenía que decirles que no, se tiene que hacer nuevamente, ¿no? Pueden ver el colocado de las planchas, ¿no? Para las uniones. Pueden ver el proceso, ¿no? Es acá en la parte donde va a ir en la base, ¿no? Para luego ser soldado posiblemente con una plancha donde se va a encontrar con pernos o anclados con pernos en la fundación, ¿no? Estas son las varillas de refuerzo que son más que se han observado anteriormente en el plano en este, ¿no? Estas son las varillas de refuerzo que va a ser embebido en la losa que va a ser vaciado después de levantar los muros tiltados, ¿no? Es como un sistema de empotrado, ¿no? Siempre también una recomendación que se le dio a los contratistas es colocar qué panel están haciendo, ¿no? Si, por ejemplo, pueden ver el panel 1.6, ¿no? Entonces, todos los paneles para que no tengan que equivocarse, ¿no? Si es que no lo ponen, posiblemente van a colocar los paneles en lugares que no le corresponden. Eso va a generar tiempo y pérdida de dinero a los contratistas, ¿no? Entonces, siempre es recomendable, ¿no? Y es recomendable cuando hacemos los planos de los muros tilta, todos los muros deben tener una codificación, ¿no? Puede ser P1, P2, P3, ¿no? En este caso del proyecto tuvimos dos tipos de paneles, P1 y P2, pero P1 teníamos P11, P12, así sucesivamente, ¿no? De acuerdo puede ser de acuerdo a su tipo de enmayado o de acuerdo a las aberturas que en los muros han tenido, ¿no? También es recomendable, ¿no? Cuando hay aberturas, ¿no? Son aberturas de 4 milímetros, entonces para que no podamos tener rajaduras en un futuro, entonces es recomendable colocar crucetas alrededor de la abertura, ¿no? Entonces esto de acá son netamente para el lisaje. Simplemente acotarlas acá. La empresa que elaboro no es responsable del diseño de izaje, ¿no? Porque se tiene que haber un ingeniero especialista para hacer el diseño de izaje, ¿no? Lamentablemente la empresa con que elaboro no, dentro de sus rubros no es responsable de hacer el diseño de izaje de los muros, ¿no? Esto es realizado por otra empresa, ¿no? Nosotros solo realizamos el diseño de los muros sometidos a las cargas laterales y cargas axiales y cortantes, ¿no? Ya lo que es diseño de izaje, para los tipos de anclajes, todo eso sí es por otro contratista, pero siempre hay una coordinación, ¿no? O sea, si es que hemos dicho o hemos previsto que hay 3 varillas y el ingeniero especialista Isaje me dice que falta una varilla, entonces, basados en sus recomendaciones, tenemos que dejar una nota diciendo que se tiene que hacer reforzamiento en los puntos de Isaje, ¿no? Porque lo más crítico de los muros es en el momento de Isaje, ¿no? Luego de haber armado todo lo que es los refuerzos, ¿no? Se ha hecho el proceso de vaciado. Bueno, no tengo fotos del proceso de vaciado porque en este tiempo estaba haciendo la construcción casi en verano. Cuando es en verano, el vaciado de concreto se realiza a partir de las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Un día me llamaron medianoche. Bueno, a esa hora, encima que yo vivía un poco lejos de la ciudad, dije ya simplemente de acuerdo al informe, tiene que ya decir que proceden con el vaciado, ¿no?
O simplemente un día antes el arquitecto me manda ya el plan de vaciado que van a hacer con todas las justificaciones técnicas, ¿no? Y lo revisamos y le damos el visto bueno, ¿no? Y las recomendaciones del caso, si es en el caso que tiene que ver. Bueno, acá les presento otro video, ¿no? Es un poquito largo, posiblemente lo podemos cortar, ¿no? Aquí podemos ver en esta parte, ¿no? Bueno, el video todavía no es de buena calidad, puedo decir, porque recién los arquitectos habían adquirido los drones y el arquitecto que manejaba estaba, puedo decir, como estaba practicando, ¿no? Eh, y fue gracioso cuando en el momento le habíamos visto, estaba más nervioso, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Toda esta parte de aquí son lo que es, pueden ver el enmallado, ¿no? El encofrado en piso, ¿no? Todos los muros, ¿no? Y de paso podemos ver cómo va avanzando la construcción del colegio, ¿no? Eh, como ustedes pueden ver, ¿no? Ahí, espero que pueden ver todo el proceso constructivo, ¿no? Y los paneles ya prácticamente han sido desencofrados, listos para izar alrededor del lugar donde se va a armar el safe room, ¿no? Y lo que quería decir es, no, lo más recomendable es usar esa plataforma o la losa del edificio donde va a ser construido los muros, pero a veces por el limitado espacio o se tiene que hacer falsos plataformas alrededor de nuestro edificio, ¿no? Donde vamos a levantar los muros de tal manera sea fácil y no estar trasladando de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, si tenemos nuestro muro a 100 metros o a 200 metros, entonces en el traslado, la fuerza de viento, toda esa cosa puede hacer que el muro pueda sufrir algún tipo de daño, ¿no? Y lógicamente se tiene que contar en ese caso con una grúa de alta capacidad, ¿no? Lo más recomendable, ¿no? Si es que tenemos muros de 25 toneladas, ¿no? Lo más recomendable tenemos que tener una grúa al doble del peso que se está teniendo, ¿no? Si tenemos un muro de 25 toneladas, la grúa debe tener una capacidad de 50 toneladas, ¿no? Es eso. Porque al momento de levantar, la fuerza o el viento, todo eso va a ser amplificado, ¿no? Bueno, tengo otro video. Es el sistema de izado, ¿no? No sé si lo están viendo. Ahí tenemos una grúa netamente cerca del edificio, ¿no? Se está izando, no hay mucha complejidad para izarlo, ¿no? Porque hay espacio suficiente para colocar la grúa, ¿no? El problema es cuando tenemos lugares donde es un poco difícil la accesibilidad para el grúa, ¿no? O es que tenemos que tener los paneles acumulados o en otro lugar, ¿no? Entonces trasladarlo es un poco difícil, ¿no? No es imposible, siempre y cuando se tiene toda la logística, ¿no? Podemos ver, ¿no? En estas imágenes tenemos una grúa, ¿no? Acá están colocando los cables, ¿no? La imagen es muy pequeña, pero nos da la idea, ¿no? O sea, podemos ver, ¿no? El apoyo, ¿no? Y pueden ver de grúa, ¿no? Las llantas están levantadas del piso, ¿no? Posiblemente es por efecto del peso, ¿no? No podría decir claramente con esta fotografía, pero cuando la fotografía me quedé sorprendido, ¿no? Y otro también es cuando la grúa no está bien colocada o estable, ¿no? O también puede sufrir el efecto de volteo, ¿no?
Ya prácticamente se acaba con el colocado de todos los paneles alrededor del edificio, pero por la parte interna todavía tiene que estar apuntalada hasta colocar todas las vigas, ¿no? Que pueden, uh, 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 restringir el movimiento de los paneles y vaciar de losa, ¿no? Como este es un cuarto de refugio, la norma del FEMA o FIMA, tenemos la losa tiene que ser de concreto armado, ¿no? Entonces, netamente es impermeable, ¿no? Totalmente impermeable, ¿no? Eso es su función de esto, ¿no? Hasta las puertas, las ventanas, todo eso van a ser diseñados, ¿no? Por los, a prueba de bala, ¿no? O a prueba de misil, ¿no? Tiene que ser a prueba de misil. Bueno, los especialistas, lo que diseñan las puertas, ¿no? Especialistas son encargados de eso, ¿no? Pero siempre hay problemas también, ¿no? En hacer las aberturas o dejar las aberturas o a pesar que uno deja las notas bien claro en los planos, ¿no? Siempre tenemos que dejar buenas notas en nuestros planos, ¿no? Porque si eso es lo más importante, ¿no? Caso contrario, eso es lo que si el contratista nos va a increpar en algo, tenemos que soportar con las notas que estás dejando, ¿no? Por ejemplo, más adelante, ¿no? Les voy a mostrar cuál fue el caso, lo que estoy mencionando, ¿no? Por ejemplo, como ya les había dicho, ¿no? Las conexiones, ¿no? Ya se pone todo lo que es los apoyos, ¿no? Para que estos muros no pueden sufrir algún volteo hasta el momento de colocar todas las vigas, o vaciar de la losa, o colocar el techo, ¿no? Y acá tenemos detalles típicos, ¿no? En lo que es en los corners o en las esquinas, detalle típico entre los muros, ¿no? Entonces, las planchas ya han sido colocadas, ¿no? Han sido embebidos ¿no? Durante el vaciado de cada panel, ¿no? Simplemente ya se tiene que poner una plancha y hacer el soldado alrededor de eso, ¿no? Hacer unas soldaduras. Las conexiones en el piso, ¿no? O en la fundación, tenemos una plancha embebida en el muro, ¿no? Luego de izaje, ¿no? Por lo general se recomienda colocar los pads, ¿no? De alta resistencia o simplemente encima del muro, como en forma de fricción, ¿no? Pero lo más recomendable, o gran parte usados, se colocan unos pads, ¿no? Para nivelar más que todo, ¿no? Bueno, acá se tiene el anclaje, ¿no? Se ha previsto 4 pernos de anclaje, son ¿no? de 1 pulgada, ¿no? Bueno, estos han sido diseñados, ¿no? Considerando la fuerza de volteo, ¿no? Que puede tener, ¿no? Lo que se ha hecho es para colocar estos pernos, han sido perforados, ¿no? Luego se ha hecho la recomendación que tiene que ser perforado y utilizar los epoxy Hilti. En este caso se ha recomendado que utilicen Hilti HT200 y también los pernos Haas, ¿no? Bueno, esta es la escuela, ¿no? Podemos ver todo lo que es la parte de mampostería, bueno, la parte del safe room ha sido ya terminado, todos están con sus puntales, lo único falta poner acá el techo, ¿no? Que ya les demostré anteriormente. Bueno, empezar con que uno deja todas las indicaciones en el plano. A veces no son leídas las notas, ¿no? Por ejemplo, acá en el plano que habíamos entregado, hemos dejado una nota diciendo que se tiene que coordinar todas las localizaciones de electricidad o donde se va a colocar las cajas o donde va a pasar los cables para lo que es el aire acondicionado, todo.
deben ser por el centro del muro, ¿no? Y entre los refuerzos. Y los refuerzos no deben ser cortados, ¿no? Pero lamentablemente ocurrió lo más inesperado, ¿no? Simplemente hicieron hueco sin haber consultado, ¿no? Si podían hacer hueco por esa parte. Y peor todavía, ya habían cortado los refuerzos de acero, ¿no? Y eso fue lo más gracioso, ¿no? Lo más gracioso fue que ya habían hecho todo este perficio y nos mandan una consulta, ¿no? Diciendo si eso es aceptable, ¿no? Bueno, en ese tiempo mi persona no fue el ingeniero responsable, ¿no? Fue mi jefe. Entonces consulté con mi jefe. Bueno, yo ya tenía la respuesta. Bueno, simplemente estaba furioso, ¿no? ¿Cómo pueden haber hecho hueco y sin consultar encima habían cortado los aceros verticales, ¿no? Bueno, para solucionar este problema lo que se hizo es coordinar con los amigos de Simpson Strong, ¿no? Son especialistas en el uso de RP, ¿no? Las fibras de carbono, ¿no? Bueno, al inicio se me encargó de hacer el diseño, pero como no tenemos, la empresa no tiene en su rubro el servicio del uso de los fibras de cemento, a pesar que habíamos hecho el diseño, entonces tenemos que usar a otro subcontratista, ¿no? Que sí tiene dentro de su firma, ¿no? Lo que quiero decir es, ¿no? Las empresas allá son muy respetuosos en el área que uno tiene que hacer su trabajo, ¿no? Por ejemplo, la empresa lo puede hacer, pero no está registrado dentro de sus facultades que puede hacer ese servicio, entonces tiene que pasar a otra empresa, ¿no? Entonces se consultó con la empresa Simpson Strong. Entonces, como tuvimos reuniones, entonces dimos la solución del caso, ¿no? Colocar 3 tiras de fibras de carbono, ¿no? Tanto al exterior y al interior. Y el hueco, antes de colocar la fibra, tiene que haber sido sellado utilizando un mortero FX 263 de alta resistencia, ¿no? Pues, siempre hay problemas en una construcción, ¿no? Luego la otra inconveniencia del problema que hemos tenido también es que algunos muros, posiblemente el arquitecto, ¿no? Posiblemente el arquitecto aquí no había actualizado las dimensiones de su muro, ¿no? Porque las dimensiones del muro, tanto en los planos de estructuras y en los planos de arquitectura, deben coincidir. Pero posiblemente el arquitecto no actualizó y el contratista simplemente se basó en los planos del arquitecto y hizo el vaciado con aberturas de 6 con 4 pulgadas y por 7 pies por 4 pulgadas, en vez de ser de 6 por 8 y 7 por 4 y 6, 8 por 8 pies. Entonces, las puertas, como son casi prefabricadas ya a unas aberturas estandarizadas, entonces no coincidía, ¿no? Entonces lo que se dio por solución es, ¿no? Colocar, ¿no? Unos tubos HS 10 por 2, pero estos deben ser perforados y embebidos utilizando los productos Hilti, ¿no? En este caso el Hilti HY de 200, ¿no? El Hilti HY 200 es de alta resistencia, ¿no? Que rápidamente puede fraguar en 2 horas, mientras que el Hilti 500 también es de alta resistencia, pero demora en fraguar, ¿no? Puede tomar 1 día, 2 días, ¿no? Bueno, ya
La satisfacción de un proyecto es, ¿no? Cuando uno trabaja, es ver que el proyecto se ha realizado, ¿no? Se ha terminado como se ha planeado, como se ha diseñado. Ha habido problemas durante la construcción, sí, se ha dado soluciones del caso. Sí, hemos tenido varias reuniones cuando son problemas muy complejos, ¿no? Es un colegio, ¿no? Terminado. Así viéndole, ya no sabemos dónde está el muro tilt-up, ¿no? Ya ha sido camuflado, ¿no? Ya tiene otro acabado. Los muros tilt-up más están por este lado. En esta parte están los muros tilt-up, ¿no? O sea, en un evento de tornado, mayormente estos lugares, ¿no? Estos lugares sufren bastante de tornado. Entonces, todos los colegios tienen que tener su cuarto de refugio. Entonces, cuando ya suenan las bocinas de alarma, todos los estudiantes tienen que ir a este cuarto, ¿no? Por esa razón, este cuarto es diseñado con con todas las recomendaciones de FEMA, ¿no? Es un cuarto que tiene que soportar un proyectil, ¿no? Bueno, están ahí ya con los acabados, con los retoques, ya falta colocar el área verde y luego este entregado, ¿no? Actualmente ya este colegio ya está en uso, ¿no? La última foto que he visto queda impresionante con todo lo que es área verde, todo. Y espero verlo cuando pueda retornar a los Estados Unidos, ¿no? Y dar un paseo, ver cómo está el funcionamiento de los elementos estructurales, ¿no? Siempre es bueno visitar los proyectos que uno realiza, ¿no? A veces podemos encontrar algunas deficiencias y de ello aprender, ¿no? Y podemos, como dice, podemos tener en cuenta para no cometer en los siguientes proyectos que tenemos, ¿no? Bueno, ya terminando esta presentación. Bueno, es más que todo es una presentación casi simple, ¿no? Darles la idea cómo es el sistema tilt-up, ¿no? No es una presentación netamente enfocada a lo que es el diseño, ¿no? Si ustedes están interesados en el diseño, les recomiendo puedan utilizar el ACI 551, ¿no? Punto 2. Es una guía de diseño, netamente. Bueno, hay programas también para estos tipos de muros, ¿no? Lo último que he estado haciendo es, tengo un proyecto de uno de mis colegas, ¿no? Le estoy ayudando a hacer el análisis porque en la empresa estamos haciendo unos edificios prototipos, ¿no? Son las tiendas prototipos, ¿no? Y que van a ser construidas en varios lugares, ¿no? Bueno, lo común tener simplemente el diseño es recomendado por el manual, pero aunque lo queremos analizar en 3 dimensiones, ¿no? Bueno, la empresa cuenta con el programa ETAPS, ¿no? He estado viendo el programa ETAPS, qué posibilidad nos da los valores recomendados por la guía y los valores otorgados por el programa, ¿no? Me he dado cuenta ahí cuando empezamos a modelar el muro, pues, tengo que hacer un par de artificios, ¿no? Que es un poco engorroso, ¿no? Pero modelarlo, el edificio, todavía quita tiempo, ¿no? Bueno, las recomendaciones es, ¿no? Solicitar todos los estudios técnicos a los arquitectos, ¿no? Estudio de suelo, topografía, condiciones existentes, etcétera, ¿no?
a los arquitectos, ¿no? Como los vuelvo a recalcar, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? O posiblemente en Europa, también en Canadá, a los que conducen los diseños de las edificaciones, en si es que son puentes estéticos también a los arquitectos. Los arquitectos son los que encabezan los proyectos, ¿no? Luego somos los ingenieros ahí, ¿no? Por otra razón, como ellos son la cabeza de los proyectos, nosotros como ingenieros solicitamos, ¿no? Estudio de suelo, lo que es topografía, condiciones existentes, pueden ser que haya edificaciones existentes, posiblemente el edificio va a ser unido con una edificación existente, o va a haber demolición y por debajo hay tuberías que no se han informado, los tenemos que tener en cuenta, ¿no? Coordinar a todo tiempo con los arquitectos y contratistas, ¿no? Bueno, en nuestro país creo que el sistema es diferente, ¿no? Creo que posiblemente es el contratista el que va a hacer el diseño, es el único responsable, ¿no? Todos los detalles estructurales deben ser detallados, ¿no? Lo mínimo, a veces pensamos que este detalle no es necesario, pero ¿no? Mejor es ponerlo, ¿no? Considerarlo, ¿no? Porque para evitar muchas preguntas por parte de los contratistas, ¿no? A pesar que ya le damos detalles por demás, siempre preguntan, ¿no? Siempre preguntan. Los proyectistas deberán ser consultados cuando existe una duda, ¿no? Estructural para solucionar el problema y dar solución del caso, ¿no? Siempre, ¿no? Cuando hay un tipo de error que ha cometido el contratista o el ingeniero residente, debe de consultar primero al proyectista, ¿no? Para que dé solución al caso, ¿no? Bueno, como empresa, nosotros damos esos servicios, ¿no? Es parte del servicio. Todos los proyectos, desde el inicio hasta que esté en funcionamiento, es responsabilidad de nosotros, ¿no? En cada momento que hay alguna duda, nos hacen llegar para ser respondidos, ¿no? O dar solución al caso, ¿no? Bueno, acá quiero recalcar, ¿no? ¿Por qué tenemos que coordinar con los arquitectos o con los contratistas, ¿no? Bueno, porque todos los proyectos que he realizado está en coordinación, ¿no? Mediante el sistema BIM. Sabemos, el sistema BIM es un trabajo en equipo de diferentes áreas netamente especializados en el tema, ¿no? Es por esa razón, cada uno es responsable de su especialidad, ¿no? Entonces, yo coordino con el contratista, coordino con el arquitecto, coordino con el ingeniero mecánico, si va a pasar una tubería una tubería netamente lo que es para maquinarias, pues tengo que coordinar con ellos, ¿no? Por esa razón, ¿no? Por esa razón en cada momento digo, tengo que solicitar o coordinar, ¿no? La coordinación es importante. Bueno, eso sería por parte de esta presentación, de esta charla técnica, de un alcance de lo que es el sistema TILTAP, ¿no? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estoy a gusto para responder. Y si no es posible, lo investigaré y lo haré llegar también, ¿no? Perfecto, ingeniero, muy buenas noches. Gracias por la excelente ponencia que nos ha brindado el día de hoy. Ha estado bastante interesante a pesar de los imprevistos por temas de conexión, ¿no? Bueno, hemos recibido algunas consultas por parte de nuestros participantes y en este momento se les haré llegar por este medio, ¿no? La primera pregunta es de nuestro amigo Norbert Brumer Tapia. Nos comenta cómo es el encuentro entre la cimentación y el panel. El encuentro entre la cimentación y el panel.
Ahí les había mostrado un detalle, ¿no? El detalle, ¿no? Se tiene unos sistemas de anclajes, ¿no? Cuando son, si tenemos zapatas en las esquinas de los muros, se coloca una plancha metálica en donde va a ir en la conexión, ¿no? Y tenemos que hacer perforaciones en las zapatas, colocar los pernos con un ángulo, y ese ángulo tiene que ser soldado en la plancha embebida en el muro, ¿no? Es lo mismo también para cuando tenemos fundaciones corridas, ¿no? Es la misma situación, ¿no? No sé si puedo mostrar el detalle. Oh, Va a compartir pantalla, ¿verdad? un ratito. Sí, ¿puedo compartir pantalla? Sí, está habilitado para que pueda compartir pantalla. ¿No? Acá, por ejemplo, en este detalle, ¿no? Pueden ver, ¿no? Me parece que está cargando la presentación. ¿Se puede visualizar ahora? Todavía. Ahora sí, ingeniero. Bueno, bueno, en este detalle, ¿no? Es la conexión de TILTAP, ¿no? A la fundación, ¿no? Les había dicho que se tiene unas planchas ya embebidas en el muro, ¿no? Y luego simplemente se hace perforaciones en la cimentación, ¿no? Se coloca pernos, se coloca un ángulo y se hace la soldadura del caso, ¿no? Alrededor del ángulo, ¿no? Entonces, tienen que tener en cuenta que estas conexiones tienen que ser diseñados para la fuerza de volteo, ¿no? Entonces, este es, en este caso, había mencionado, ¿no? Estamos utilizando los productos Hilti, ¿no? El HIT 200, más los pernos HAS B7, ¿no? Son de alta resistencia, ¿no? Ah, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Quedó claro eso? Sí, ingeniero, gracias. De hecho, hay varias preguntas. Hemos visto que los participantes han estado bastante atentos a su conferencia. Y bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo es el encuentro lateral entre panel y panel? ¿O siempre debe haber una columna en medio como un cerco prefabricado? ¿Cómo se controlan y evitan las fisuras que podrían aparecer al momento del izado del panel? Bueno, la conexión de panel a panel, ¿no? Alrededor, ¿no? Casi en donde se vaya a colocar las vigas, se tiene un ángulo, uh, ¿cómo lo pueden decir? Un ángulo alrededor del panel, ¿no? Alrededor de todos los paneles que va a amarrar, ¿no? Va a ir, se colocan unos pernos que también tenemos que perforar y colocar los paneles, ¿no? Uh, este es un detalle simple, ¿no? Donde hay unión entre los ángulos, ¿no? Se coloca una plancha, se va a hacer la soldadura del paso, ¿no? Uh, cada se recomienda, ¿no? Poner pernos expansivos, ¿no? De 9-16 a cada 12 pies, ¿no? No, a 12 pulgadas, ¿no? Cada 12 pulgadas, ¿no? De tal manera, de esa forma se va colocando todo el ángulo, ¿no? Eso va a ilustrar todos los paneles. Pero los paneles todavía en este punto van a ser inestables, ¿no? Mayormente lo que va a estabilizar los paneles es cuando colocamos, ¿no? Un ratito.
Bueno, acá, ¿no? Vamos a estabilizar los paneles, ya cuando colocamos las vigas, ¿no? Las vigas van a ser colocadas de este punto a este punto. Entonces, de tal manera estamos restringiendo el movimiento en este lado, ¿no? Pero en este lado también se tiene que restringir, ¿no? Se tiene que tener unas diagonales, ¿no? Entonces acabamos este detalle, ¿no? ¿No? Tenemos acá, esta es la viga, ¿no? Es la unión de la losa con el panel, y acá se coloca un diagonal, ¿no? De tal manera restringimos su rotación, ¿no? De esa forma vamos restringiendo. Cuando hay rajaduras, como es vaciado en el piso, hemos notado que no se ha sido poco posiblemente que se ha visto rajaduras, ¿no? Porque antes de izar cada panel, ¿no? Se tiene que romper las probetas, ¿no? Si los paneles han sido diseñados mayormente es diseñado para 5000 PSI, pues tiene que alcanzar un 70%, ¿no? Si es que no alcanza el 70% del esfuerzo del concreto, todavía no se puede hacer el izamiento, ¿no? Tiene que cumplir ciertas condiciones mínimas, ¿no? Entonces, es por esa razón que posiblemente no hemos notado. Puede haber accidentes en el momento del izaje, porque puede haber choques entre los paneles, ¿no? Que eso escapan de nuestras manos, ¿no? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Perfecto, ingeniero, gracias. Sí. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las ventajas de este sistema con respecto al tradicional en términos económicos? ¿Se necesitaría mano de obra más calificada para poder cumplir con las tareas? Bueno, estaba leyendo algunos artículos, ¿no? El sistema TILTAP es un poco costoso, ¿no? Y se tiene que tener mano de obra especializada, ¿no? Bastante especializada. Al contar con mano de obra especializada, entonces eleva los costos, ¿no? Es por esa razón, ¿no? Y no es muy recomendable para proyectos pequeños, ¿no? Tienen que ser proyectos posiblemente que pueden soportar su costo, ¿no? Es por esa razón no es recomendable para proyectos pequeños. Puedo decir que va a ser un poco costoso con los tradicional. Pero hay una gran cosa acá, ¿no? En Estados Unidos, la mano de obra es costoso cuando se va a hacer el vaciado de muros vaciados ¿no? Como encofrado, toda esa cosa, ¿no? Porque para el encofrado se necesita mano especializada y eso es lo que hace incrementa el costo. Por esa razón, muchas de las empresas, para evitar esa situación, usan el sistema TILTAP. Posiblemente ellos han estudiado su costo y no hay mucha diferencia, ¿no? Es por esa razón lo que optan, ¿no? Pero en caso de nuestro país, la mano de obra para encofrar es muy, muy barato, ¿no? Posiblemente los muros van a ser más baratos, ¿no? Bueno, acá en Perú no sé si lo podríamos usar, ¿no? Sería buena experiencia ver y estudiar si en realidad es rentable acá en nuestro país, ¿no? Porque ya en México ya se está incorporando, ¿no? Este sistema, supongo que han hecho el estudio de mercado. En Chile, ¿no? Ya también se viene usando. Y ya también creo que Colombia, ¿no? Ok, ingeniero. Bien, la siguiente pregunta es, ¿las placas o paneles son elementos estructurales que soportan empujes y cargas? Por ejemplo, en una nave industrial, ¿funcionan solo como tapas o tabiques? Estos, a ver, repite su pregunta, por favor. Ok, no hay problema, ingeniero. La pregunta dice, ¿las placas o paneles son elementos estructurales que soportan empujes y cargas? Por ejemplo, en una nave industrial, ¿o funcionan solo como tapas o tabiques? Bueno, estos muros son estructurales, ¿no? Entonces, son estructurales.
si hablamos de tabiques, no habría ningún, o sea, el techo no estaría conectado directamente a los muros, ¿no? Tendría que haber tendría que haber un tipo de conexión, ¿no? O sea, no debe transferirse ninguna carga, ¿no? Y ahora, si funciona solo como tabiquería, eso implica que tenemos que tener columnas posiblemente de concreto o de estructuras metálicas para poder restringir esas tabiquerías, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Entonces, esos muros son diseñados en forma estructural, ¿no? Que van a soportar las cargas laterales, van a soportar las cargas axiales, ¿no? Perfecto. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es, en las imágenes se observó placas colocadas de forma contigua una con otras. ¿Cómo se logra la estabilidad y el arrastre de estos muros? Al momento de izar todos los muros, tenemos que colocar diagonales, ¿no? ¿No? Todos los muros van a tener diagonales, ¿no? No es, bueno, bueno, una foto. No sé si esta foto pueden ver. Me imagino que está cargando todavía no, ingeniero, pero me imagino que en un momento ya se podrá visualizar. Todavía no se logra ver. Como le estaba diciendo, ¿no? Al momento de izar todos los muros tienen que ser apuntaladas, ¿no? Hasta completar toda la construcción, ¿no? No lo podemos dejar sin apuntalamiento porque sería inestable, ¿no? Para poder estabilizarlo se tiene que colocar el techo, ¿no? Que va a arrastrar los muros. Al momento de vaciar todo el concreto en el techo o poner las losas, que va a actuar como diafragma, entonces eso va a hacer que todo el muro sea estable, ¿no? Antes, ya cuando está todo estable, se tiene que proceder a retirar los, los arrastres, ¿no? Que están soportando a los muros, ¿no? No se le puede sacar antes, antes de haber asegurado todas las conexiones, ¿no? Se tiene que soldar todas las conexiones alrededor, ¿no? Por eso se tiene placas embebidas en todos los paneles, ¿no? Perfecto, ingeniero, gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se controlan los parámetros que influyen en la durabilidad de una estructura construida por el sistema TLAP? ¿Se aplica algún tipo de protección en los muros? ¿En las conexiones de acero se coloca algún tipo de anticorrosivo? Bueno, hasta ahorita no hemos tenido ningún problema, ¿no? Lo único problema que posiblemente he notado es cuando se ha usado agregados, ¿no? Que contienen salitre o utilizar elementos químicos que contienen un poco de ácido. Entonces, antes de usar todos esos productos, nosotros solicitamos, ¿no? al contratista que nos haga llegar, ¿no? Cuáles son las especificaciones técnicas de cada material que está utilizando, ¿no? Es, bueno, además, todo lo que son las placas embebidas cuando están expuestas, ¿no? Se utilizan, lo recomendamos que utilizan pinturas anticorrosivas, ¿no? Y tienen que ser periódicamente de ser verificados, ¿no? O sea, en los planos de construcción, en nuestra primera página, nosotros damos todos los lineamientos que debe ser durante y después de la construcción, el mantenimiento de esos elementos estructurales que pueden sufrir algún daño, ¿no? Perfecto, ingeniero, gracias. La pregunta siguiente es, ¿cómo se aborda el diseño del muro en estado de izaje? ¿Se controlan esto junto con la velocidad y parámetros ambientales, como por ejemplo la velocidad del viento? Bueno,
Esa es una pregunta bien importante, ¿no? Bueno, no soy especialista en el diseño de izaje, pero yo concuerdo con tu idea, ¿no? Como lo había mencionado anteriormente, ¿no? Las reglas de fuego en Estados Unidos está bien dado, ¿no? Si una empresa se dedica netamente al diseño de muro y no es su competencia el diseño de izaje, entonces el diseño de izaje lo hace otra empresa, ¿no? Netamente especializado en eso, ¿no? Pero se tiene que tomar en cuenta lo que es la velocidad del viento, los factores climáticos, ¿no? Porque no se puede hacer izaje cuando hay fuerte viento, por ejemplo, ¿no? Porque eso afectaría, ¿no? O puedes generar un choque a otro muro y todos ellos pueden colapsar en tipo de dominós, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Perfecto, ingeniero, gracias. La siguiente pregunta es, en caso de querer implementar este innovador sistema en el Perú, ¿qué limitaciones y oportunidades puede identificar? ¿Cuál sería el alcance teniendo en cuenta la diversidad de suelos tan buenos y malos y que estamos ubicados en una zona altamente sísmica? Bueno, las limitaciones que puedo notar posiblemente es el factor geográfico. Posiblemente Lima no tenga mucho problema porque casi es llanura. Pero si hablamos de la sierra, es bien, tenemos factores geográficos bien demarcados. El otro factor que podría incurrir es el que es sismo. Bueno, los muros que he diseñado, ¿no? O la empresa como que diseñamos, a pesar que la empresa tiene, puede hacer diseños en 59 estados, ¿no? Esos estados no son de alta sismicidad. Todavía la empresa no tiene licencia para hacer diseños en el estado de California, ¿no? El estado de California está considerado como alta sismicidad, ¿no? En ese estado, sí, el diseño TILTAP tiene que ser considerado para lo que es sismo, ¿no? Pero en el caso que he presentado los diseños TILTAP, están en regiones donde la sismicidad es muy bajo, ¿no? Entonces, y por lo general es superado por la fuerza de viento, por tal razón es diseñado simplemente para efectos de viento. Viéndole ese punto en nuestro país, que somos altamente sísmicos, entonces tenemos que considerar el diseño de TILTAPs con lo que es sismicidad, ¿no? Entonces para eso posiblemente necesitamos utilizar las normativas del estado de California, ¿no? Que no lo tengo en mano, ¿no? Pero eso sería, ¿no? Y posiblemente grúas, ¿no? Posiblemente las grúas, no estoy muy familiarizado con el mercado peruano, posiblemente contamos con grúas de alta capacidad, ¿no? Y sería excelente que a ver si alguna universidad puede hacer una investigación, ¿no? Y ver si cuáles son el factor de costo, factor de comportamiento frente a un evento sísmico, ¿no? Eso sería, ¿no? Perfecto, ingeniero, gracias. Bueno, la última pregunta que tenemos es, en una hora después de cierto tiempo terminada, se dio una fisuración en uno de los muros y consiguientemente se siguieron fisurando otros más. En su opinión, ¿cuál podría haber sido la causa? Bueno, no he tenido ese problema, pero yo puedo decir, ¿no? Si un muro empieza a fisurar, luego el otro, luego el otro, posiblemente es por que hay un movimiento, ¿no? Entonces, no, o sea, los muros, posiblemente las juntas de dilatación entre muro a muro, no son muy juntas, ¿no? Y al momento de haber un movimiento, entonces los muros llegan a chocar, ¿no? Por tal razón se genera la fisura, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría concebir, ¿no? O posiblemente los anclados, todas las uniones entre muro a muro, en un punto no se ha hecho una buena unión,
un buen de soldadura o se ha colocado los elementos adecuados y haya sufrido algún daño, ¿no? Y eso está generando, ¿no? Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias por su ponencia. Ha estado bastante interesante y del mismo modo también agradecemos a todos nuestros participantes, tanto en la transmisión por Zoom y también por YouTube. Las preguntas han estado bastante interesantes y eso nos muestra de que la ponencia ha estado bien interesante y los participantes han estado atentos a su ponencia, ingeniero. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento con cada uno de ustedes y sobre todo con el ingeniero Alberto Ramírez por la gran conferencia que el día de hoy nos ha brindado. Ingeniero, no sé si tiene algunas palabras para finalizar la conferencia. Sí, muchas gracias a todos los participantes. Las preguntas han sido buenas preguntas, han sido fuera de lo que había imaginado, ¿no? Muy interesante. Y una recomendación sería, ¿no? A ver si alguna universidad se pone a estudiar, ¿no? Cuáles serían las condiciones de estos tipos de construcciones en nuestro país, ¿no? Y a generar normativas, ¿no? Ya que vienen realizando los países en México, Chile, ¿no? Tenemos que empezar siguiendo ese camino, ¿no? Como una de las preguntas ha sido, ¿no? ¿Qué factores, ¿no? O cómo se comportaría el muro en un evento sísmico, ¿no? No tengo la respuesta, ¿no? Como les había mencionado, ¿no? En los estados que trabajamos con la empresa son de baja sismicidad, ¿no? Pero a pesar de todo, damos la verificación, ¿no? ¿Cuál es el esfuerzo máximo comparado con el viento? Entonces, como el viento gobierna, dejamos de hacer el análisis de sismicidad, ¿no? Pero consideramos las mínimas recomendaciones que están establecidas en las normas, ¿no? Siempre, ¿no? Eso sería, ¿no? Gracias nuevamente y espero que haya sido algo que puede contribuir en sus enseñanzas o en su aprendizaje, porque día a día siempre aprendemos muchas cosas y hoy día he aprendido mucho con las preguntas que ustedes han generado, ¿no? Y les agradezco al grupo PIS concreto por esta oportunidad. Muchísimas gracias, ingeniero, y bien, como usted lo comenta, no siempre hay algo nuevo que aprender, y bueno, también aprendemos de nuestros participantes, y bueno, a ellos nos dirigimos mencionándoles también que agradecemos su participación y les recordamos que se les enviará su certificado de participación al correo registrado en la inscripción en el transcurso de la semana. Muchísimas gracias a todos, de esta manera damos por finalizada la presente conferencia. Muy buenas noches con todos.